Vamos a leer todos juntos. Santiago 1, 17, 18. Sé que algunos tienen diferente versión, pero no importa, leanla como está ahí. Toda buena dádiva, todos juntos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La sociedad cambia, el mundo va cambiando, pero nuestro Dios no. Amén. McDowell dice que el mundo ha cambiado tanto en estas últimas décadas que la única que no se ha dado cuenta es la Iglesia. Seguimos a veces con las mismas maneras de actuar. El mundo ha cambiado. Nosotros no tenemos que cambiar los principios de Dios, pero la manera como abordar al mundo sí tenemos que cambiarla. Hoy día los jóvenes, el otro día oí unos comentarios, a los jóvenes se les puede hablar, por 10 minutos te van a escuchar. Después de eso empiezan a tener problemas para oír. Hay una nueva forma del mundo y Dios nos va a dar la gracia para entrar en ese mundo. Pablo dice: yo me hago judío a los judíos, griego a los griegos, todo me hago de todo a fin de presentarles a Cristo. Creo que nosotros tenemos que tener claridad en esto. Quise empezar con esta afirmación para que ninguno tenga duda de que lo que el Señor dijo no va a cambiar. Sus principios son eternos. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo, igual es así. Dios es Dios. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y ahora quiero que vamos a Ageo, donde mencionaba Jerry. Por si acaso está en el Antiguo Testamento. Capítulo 1. Vamos a sacar algunos ejemplos de esto. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre la peste y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote,
Y todo el resto del pueblo la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Y temió el pueblo delante del Señor. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. El primer versículo dice que el primer día del mes, al final dice el día 24 había sucedido el milagro. Dios actúa rápido. A veces pensamos que las cosas tienen que transcurrir mucho tiempo para que acontezcan. Yo he clamado al Señor y clamo hoy día con lo que dice el profeta Isaías: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso en el mundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Yo creo que hay algo que el Señor está queriendo en este tiempo. Esta palabra despertar es muy importante. Ustedes saben que cuando le viene el sueño a uno, no se da ni cuenta cómo se queda dormido. Especialmente cuando va manejando. Hay que tener mucho cuidado. Pero el sueño es tremendo. Te puede vencer rápidamente. Una vez tuve una crisis de sueño, me quedé dormido en la mesa así sin saber cómo. Se me fue a la cabeza y me quedé dormido. Estábamos conversando con la familia, con otros hermanos. Se asustaron porque yo lo despertaba. Pensaba que estaba desmayado, pero era sueño. El sueño es tremendo. Ahora, el sueño espiritual es terrible. Es como que no pasa nada. A veces yo me despierto muy temprano, siempre me levanto muy calladito para no despertar a mi esposa, porque algunas personas tienen el sueño muy sensible, despiertan por cualquier cosa. El sueño es tremendo, pero nosotros tenemos que saber que hemos sido llamados a una vida dinámica. La vida de Cristo es dinámica. Amén. No es un activismo, es dinamismo, que es diferente. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios, dinamita, pero a veces no parece ni fórmula. Yo creo que esto tenemos que observarlo hoy día. Pensando en lo que decía Ageo, el reclamo que tenía el Señor. Ustedes piensan que no es tiempo que la casa del Señor sea edificada, pero ustedes viven cómodamente en sus casas artesonadas, se han preocupado mucho de habilitar sus casas, y mi casa está desierta. ¿Cómo podríamos comparar esto con la vida de la iglesia? Yo creo que muchas veces le damos mucha atención a nuestra familia, y está bien, a los quehaceres domésticos, está bien, pero no podemos dejar de hacer lo que es más importante. Un día entregamos nuestra vida a Cristo y lo reconocimos como Señor. ¿Y eso qué significa? Que sea el Señor de nuestra vida. Evidentemente que Él es el primero en todo. Amén. Antes que la familia, antes que el trabajo, antes que las relaciones, Jesucristo como Señor está antes de todo. Si eso no es así, tenemos una teoría, pero no estamos viviendo la realidad del señorío de Cristo.
cuando yo recibí esta revelación, como lo he contado otras veces, me impactó tanto que hice cosas de niño, con la casa, con mis hijos, con todo lo que había, se lo devolvimos al Señor con mi esposa. Ahora, esto no es una cuestión para un periodo de tiempo, es para siempre. Todavía estoy convencido de que no tengo nada, que todo le pertenece al Señor. Mi vida, lo que hago, lo que tengo, todo es de Él. Esta identidad el Señor quiere que tengamos como iglesia. Quiero que leamos un texto muy conocido, Mateo 16, 18. Todos conocemos esta palabra, este trozo que empieza en el versículo 13, cuando le pregunta Jesús a los discípulos quién dice que es el Hijo del Hombre. Ellos responden, uno dice que es Elías, otro Jeremías, alguno de los profetas, y les dice, vosotros quién decís que soy yo. Ahí viene la revelación que tuvo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, aprovechando el momento de revelación, le dice, tú eres, también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre la revelación del Hijo de Dios, sobre Jesucristo, la iglesia es edificada. Pero aquí hay una cosa muy importante, hermanos. Cuando Jesús habla de la roca, yo sé que aquí ha habido una confusión por mucho tiempo en la iglesia. La iglesia católica dice que Pedro es la piedra, en la roca. El Papa lo aclaró diciendo que Jesucristo es la roca. Y eso fue una declaración fuertísima, porque cambia fundamentalmente la doctrina, ¿no? Pero es interesante que Jesús habla de la roca, pero los que están edificados sobre la roca tienen que llegar a ser del mismo material de la roca. Cristo nos da su naturaleza, cambia nuestra naturaleza por la suya. Y eso lo dice Pedro cuando entendió el mensaje. En su primera epístola, él está hablando de esto. Yo creo que es muy importante saber que la iglesia tiene una identidad. La identidad de la iglesia tiene que ver con el reino de Dios. La iglesia nace por causa del reino y no el reino por causa de la iglesia. La iglesia es producto del reino de Dios. ¿Quién empezó predicando a Cristo? ¿La iglesia? Él comenzó predicando el reino de Dios. Los dos grandes anuncios que hizo Jesús fueron estos. En Marcos 1, 14 y 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y la segunda gran declaración de él es esta: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primero Jesucristo da a conocer el reino, predica el reino, da a conocer el reino, lo manifiesta con su vida. El mejor representante del reino de Dios era Jesucristo. Y para poder poner en la práctica esta palabra, él tomó discípulos para formarnos a este nuevo estilo de vivir. Hermanos queridos, la iglesia no es una institución. Quiero mostrarles esto que está ahí. La iglesia no es un edificio material. Pero todavía hay mucho de esto en el mundo religioso. Cuando alguien va a salir de la casa el día domingo y dice voy a ir a la iglesia, pensando en el edificio. El siguiente, por favor. La iglesia no es una organización.
¿Qué es lo que es la iglesia? Luego lo vamos a ver. La iglesia no es una denominación. Este es un lamentable incidente en la vida de la iglesia, las denominaciones. La iglesia, el próximo, la iglesia no es un grupo democrático, donde cada uno opina y piensa que tiene que hacerse lo que cada uno dice. La iglesia no es una religión. Próximo. La iglesia no es un club de buenos amigos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una institución divina proyectada desde antes de la fundación del mundo para cumplir con el deseo del Padre. ¿Es eso? ¿De cuándo viene la iglesia? Desde antes de la fundación del mundo. Pablo lo expresa de esta manera cuando escribe a los Efesios, que nosotros hemos sido destinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Próximo. La iglesia es un organismo establecido por el Señor. Aunque no es una organización, está organizado perfectamente para su funcionamiento. ¿Es así? ¿El cuerpo necesita una organización? ¿O el cuerpo está organizado? Porque el cuerpo está organizado perfectamente. Cada miembro está en su lugar. Y aunque nosotros pensemos que algún miembro no tiene gran importancia, siempre digo, si este dedo chico te parece que no tiene importancia, córtatelo y vas a ver qué pasa. No te puede solucionar un problema en cualquier momento. Todos los miembros tienen una función. Córtate un dedo del pie y vas a ver la necesidad que produce. Todo miembro tiene su lugar, está perfectamente ubicado porque Dios lo hizo perfecto. Amén. Cuando hay una enfermedad en el cuerpo, especialmente en la cabeza, hay parálisis, hay diferentes tipos de enfermedad, el cuerpo se resiente. Pero tengo una buena noticia, una tremenda noticia. La cabeza del cuerpo está sanita. Amén. El cuerpo ha estado enfermo, pero no porque la cabeza esté enferma, sino porque se ha desconectado muchas veces de la cabeza. A veces me encuentro con pastores y líderes que dicen, yo soy de un grupo independiente, de una congregación independiente. Entonces le digo, no perteneces al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no es independiente. Somos dependientes del Señor y los unos de los otros. Porque si no, ¿de qué cuerpo estamos hablando? Yo nunca vi caminando una mano sola por la calle. El cuerpo es cuerpo y tiene que estar completo. Es una lamentable situación cuando alguien tiene que tener algún reemplazo de sus miembros por cosas mecánicas. Y gracias a Dios hoy día pueden solucionar problemas en los brazos, en las piernas, etc. Pero lo más lindo es ver un cuerpo sin aquellas cosas, un cuerpo sano. La iglesia tiene su identidad con Jesucristo como cabeza. Fíjense que la iglesia no es sinónimo de Cristo, pero el reino sí. Porque la iglesia dice que tiene como cabeza a Cristo. ¿Y qué hace la cabeza? La iglesia, la cabeza es la que gobierna. Hay una cierta desigualdad. La cabeza ordena, manda. Y el cuerpo obedece. Pero entonces Cristo no es sinónimo de la iglesia. La iglesia no es sinónimo de Cristo, sino del reino. Cristo y el reino son una misma cosa, porque Él es el gobierno. El Padre lo sentó en el trono y le dio autoridad sobre todo lo que existe,
sobre el universo. De tal manera que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de esta institución divina que el Padre hizo para representar su gobierno en la tierra. A veces decimos la iglesia tiene esta necesidad, la iglesia le falta esto. ¿Ustedes están de acuerdo que a la iglesia le faltan muchas cosas? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Le faltan cosas? ¿Y quién es la iglesia? A veces decimos la iglesia tiene que suplir esta necesidad. Y el Señor te dice, ¿sí? ¿Quién es la iglesia? Me pasó un día a mí, yo por la calle preocupado de suplir una necesidad. Señor, que la iglesia despierte. El Señor me dice, anda y deposita lo que tiene en el bolsillo. Pero Señor, es parte de mi sueldo, no te estoy preguntando. Ve y deposita a esa necesidad. Le dije, Señor, pero me voy a quedar sin uno. No importa. La iglesia somos nosotros. No sé de dónde sacamos que la iglesia está mal, la iglesia tiene esto, la iglesia. Cuando yo digo la iglesia está mal, estoy pensando en mí. Estoy hablando de mí. Pero siempre pensamos en el otro, en los demás, como si nosotros fuéramos al margen. Yo creo que tenemos que abrir los ojos, hermano, y saber que si yo soy parte de la iglesia, tengo que hacer todo lo que está de mi parte para que eso funcione bien. A veces alguien dice, hoy día el culto no estuvo muy bien, porque dirigió a tal persona. ¿De qué tiene? ¿Cómo se compone el culto? ¿Quién tiene que dar el culto? ¿Los músicos? Cada uno de nosotros. Venimos aquí, nos reunimos y cada uno viene con un grado de agradecimiento, de alabanza, de adoración al Señor. A veces he tenido que amonestar a más de alguno y lo ha dicho. Sí, el domingo no estuvo tan lindo como el otro domingo. Entonces tú no estás bien enfocado en el Señor. No es la culpa de los músicos, no es la culpa del que guía, es mi realidad con Cristo. Y cuando nos reunimos, venimos todos con esa expresión al Señor, vamos a ver que hay algo diferente, que hay algo que fluye. Amén. Espero que ninguno venga al culto a pedir. Y tenemos toda la semana pidiendo al Señor y encima el domingo venimos, somos pirigüeños. Dame. Cuando el Señor le habla por el profeta Ageo al pueblo, dice, ustedes se acomodan en sus casas, pero mi casa está desierta. Fíjense que en este tiempo estamos viviendo un tiempo de mucha comodidad. Yo voy para atrás en la historia nuestra y veo que había tiempos donde el servicio era algo que no había que empujar, que presionar, sino había una disposición tremenda para servir en diferentes cosas. Hoy día cuesta contar con servidores. Y algunos dicen, ¿y cómo voy yo? ¿Cuánto se paga? Antes le pedíamos a los jóvenes ayudar a los matrimonios para cuidar a los niños mientras iban a una reunión. Hoy día hay que pagar. Antes esto se hacía de voluntad, de servicio. Parece que vamos para atrás en vez de ir para adelante. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Nos hemos acomodado. Los intereses son otros hoy día. Pero hermanos queridos, el Señor no ha cambiado.
Por eso ruego al Señor que despierte el espíritu de la iglesia, que despierte mi espíritu para tener mucho más profundidad con Él. Entonces dice, subid al monte, traed madera. Ay, Señor, que subir al monte cuesta. Es trabajoso. Me puedo cansar. Pero subir al monte significa encontrarse con el Señor. Amén. Si encuentras con el Señor, ¿qué crees que te va a decir? Te va a decir lo que tienes que hacer. A veces la falta de integridad en la iglesia no tiene mucho que ver con que escuchó o no escuchó una palabra, sino tiene que ver con la relación que tenemos con Cristo, con nuestra intimidad con Él. Siempre me recuerdo del hermano que decía, yo no creo para nada que a Jonás se lo tragó una ballena. Pero un día el Espíritu Santo lo llenó. Dijo, ahora, si la Biblia dice que Jonás se tragó una ballena, lo creo. Porque cambia la perspectiva cuando el Espíritu toca nuestro espíritu y nos lleva a tener la fe en Cristo Jesús, que todo lo puede y que todo lo hace. Subid al monte y traed madera y reedificar mi casa. La invitación del Señor es, en esta mañana es, subamos al monte y encontrémonos con Él y dejemos que Él sea el que nos guíe en lo que resta del camino. Hermanos queridos, la iglesia tiene una función en el mundo y estamos muy quietos. A veces decimos, Señor, manda gente para que se salve. El Señor nos dice, vayan. El otro día ministraba una palabra de salir fuera de la puerta. Pensé que Jesús siempre fue evangelizando fuera de las puertas. Él murió fuera de la puerta. Fue crucificado fuera de la puerta. Él salió fuera de la puerta y se encontró con Saqueo en la calle. No fue dentro de un local. Los discípulos estaban a la orilla del mar. Él fue a una fiesta para ganar un discípulo, a Leví. Mientras las críticas llovían. Este no tiene discernimiento. Mira con quién está metido. Por los publicanos, por ladrones. Jesús dice, yo no vine para atender los sanos sino los enfermos. Yo sabía que ninguno estaba sano. Él salió fuera de la puerta. Salió fuera de aquel lugar. Él podía irse encerrado en la sinagoga. Pero él estaba allí siempre. También fue a la sinagoga. ¿Dónde Cristo tuvo los mayores problemas? Fue dentro de la puerta. Allí estaban los fariseos. Allí estaban los que lo criticaban, los que hacían trampa, los que querían sorprenderlo. Pero fuera de la puerta, él evangelizaba a la mujer samaritana, donde encontró el leproso. En el camino encontró a otro. Resucitó muertos fuera de la puerta. ¿Dónde van a ocurrir las cosas que el Señor quiere hacer, hermano? No hacer dentro de muchas reuniones. El Señor va a hacer grandes cosas fuera de la puerta. Él quiere que salgamos, que la iglesia entienda que ya no es tiempo de estar cómodos. Yo sé que el trabajo agota, el trabajo nos produce estrés a veces, pero yo creo que hay algo que nos renueva por dentro. Es el Espíritu Santo, nos refleja. Aún el cansancio físico puede ser cubierto por el Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que esto es una realidad.
lo vivo y lo he vivido siempre. El cansancio no tiene que ser algo que nos apabulle. Si estás cansado y tienes que hacer algo para el Señor, anda, sube el monte y vas a traer madera, vas a edificar la casa con la fuerza del Señor, no con tus recursos, no con tu fuerza. El Señor quiere levantarte. La función de la iglesia consiste principalmente en expresar el reino de Dios, porque es embajadora de sus valores y de sus principios. Por eso la iglesia tiene orden y tiene gobierno, porque tiene gobierno. La autoridad en la iglesia no es algo que se impone, sino que es algo que se reconoce, porque el Señor mismo, Él es el que edifica la iglesia. Nosotros somos colaboradores. Cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia, estaba diciendo, yo tengo el plan, yo sé cómo se hace. Nosotros le hemos buscado las 5 patas al gato a ver si no le encontramos cómo hacer las cosas. Pero cuando estamos en el monte, el plano se nos va aclarando. El Señor nos va a decir qué tipo de madera vamos a usar, porque nos va mostrando el diseño. Nosotros podemos adoptar métodos y inventar cosas, pero no vamos a llegar al punto. Es mejor consultar con el Supremo Arquitecto, con el que estuvo haciendo el plan. Yo edificaré mi iglesia. Señor, queremos aprender de ti. Queremos saber el diseño que tú tienes hecho. Y no solo eso, sino que el Señor no solo nos da el diseño, sino que pone su espíritu en nosotros para que veamos las cosas. Yo tenía otra. La iglesia es un edificio no hecho de manos, cuyo fundamento es Jesucristo y los dones rectores que Él estableció. ¿Qué ordenado es el Señor? Él no dejó nada al azar. ¿Puede pasar al otro hombre? Ahí hay otra figura de la iglesia. La iglesia es la familia de Dios con vínculos eternos. Qué interesante es esto. Mientras se busca el otro slide, le digo esto. ¿Saben ustedes que nosotros somos todos hijos de Dios? ¿Amén? Todos los que están aquí son hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos une? Hay un vínculo que nos une. Si somos hijos de Dios, ¿qué somos nosotros? Hermanos. Fíjense que las funciones que el Señor nos da, los dones que el Señor nos da, o los préstamos, por dicho, van a ser temporales. El día que nos morimos, no necesitamos más esos dones. Así que lo que nos une que en la tierra no son los dones. Lo que me une a mí con Jerry, con Jorge, con René, con Pablo, no es el don, es el vínculo que tenemos en Cristo. Somos hermanos. Este vínculo es eterno. Mi esposa es mi hermana. Como esposa, hasta que la muerte nos separe. Pero como hermanos, por la eternidad. Así que cuida bien a mi hermana. Somos hermanos. El vínculo eterno que nos une es tremendo. Pero a veces este vínculo se debilita. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a otras cosas. El Señor nos deja de dar respeto. A veces mira a tu pastor y encuentra que no está haciendo él las cosas, que no te dijo las cosas correctas. Y no ama a tu hermano. Y si alguien se equivocó,
en algún momento, porque podemos equivocarnos. Eso no quita nuestra relación, porque esa relación es eterna. El vínculo no puede morirse, no puede echarse a perder. El diablo quiere deshacer este vínculo, quiere estropearlo, pero no nos engañemos. El Señor es nuestro hermano mayor y Él quiere que nuestros vínculos estén completamente firmes. Quisiera hablarles de los objetivos que Dios tiene para la iglesia, porque la iglesia tiene que tener proyección aquí en la tierra, basada en los principios de Dios, basada en los valores que el Señor tiene en su reino. Hay 4 grandes objetivos que Dios tiene para que nosotros los observemos. Son sencillos, pero muy claros. ¿Está en portugués? Bueno, seguramente el otro no puede oír. Ahí está en español también. Ahora. Bueno, empecemos por ahí. Grandes objetivos de Dios. Nuestro Dios es un Padre con proyecciones mucho más grandes que las que conocemos. ¿Es así o no? Dios no es improvisador. Sus planes comenzaron en la eternidad y van a terminar en la eternidad. En resumen, Dios no es alguien que se da por vencido. Él llevará a efecto lo que se ha propuesto. ¿Creen ustedes que Él lo va a hacer así? Dios es un Dios de propósito, no de incidentes. Nosotros somos tremendamente improvisadores. Nos falló una cosa, inventamos rápidamente cómo salir del paso. Pero Dios no es improvisador. Él tiene planes eternos. Bendito sea su nombre. Esto es lo que nos da seguridad y tranquilidad. Próximo, por favor. El Padre de proyecciones. Dios comenzó su proyecto en la eternidad. Va a terminar en la eternidad. El pecado quiso acabar con este proyecto, pero Jesucristo vino para restaurar el proyecto divino. Bendito sea el Señor. Hoy el proyecto de Dios está plenamente vigente. Amén. Él está construyendo esto por su gracia. Y este es el proyecto de Dios. Tener una familia y muchos hijos semejantes a Jesús. Es lo que todos sabemos. Para que se multipliquen en la tierra dando al Señor la gloria. Próximo, por favor. 4 grandes objetivos de Dios. Primero, que todo ser humano va a conocer a Jesús como Señor. ¿Creen ustedes que este es el objetivo de Dios? Vamos a... Después está todo, que todos conozcan a Jesús como Señor, sean ellos discípulos. Tercero, que todos los discípulos lleguen a ser uno. Y cuarto, que todos los discípulos sean un factor de influencia en la sociedad. Partamos por el primero. Próximo. Que todo hombre y mujer conozca a Jesucristo como Señor. Evangelizar y extender el reino. Parecen 2 cosas iguales, pero yo hago la diferencia. ¿Qué dijo Jesús con respecto al mundo? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Lo dejó de amar Dios al mundo? ¿A qué mundo se refiere? Se refiere a este mundo de hombres y mujeres. La palabra mundo tiene varias acepciones en la Escritura. Una de ellas es los seres humanos. De tal manera amó Dios a los seres humanos que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él pueda ser salvo. Y 2 Pedro 3:9, ¿qué dice? ¿Se acuerdan lo que dice? Que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento.
Hay una teología por ahí que dice que ni todos se van a salvar, ¿para qué nos esforzamos tanto? Reprendo esa teología en el nombre de Jesús. Porque el deseo de Dios es que todo hombre y mujer pueda proceder al arrepentimiento y ser salvo. Y esta debe ser también nuestra manera de pensar y nuestro anhelo. Cuando evangelizamos, estamos proclamando a Cristo. Estamos hablando de Cristo, estamos dando testimonio de Cristo. Les pregunto, ¿es difícil hablar de Cristo? No es difícil decir lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Alguien aquí sabe menos que la mujer samaritana? Seguramente que no. Pero fíjense a la mujer samaritana. Cuando se encontró con Jesús, empezó la problemática, enfrenta a Jesús desde el punto de vista étnico. Tú me pides de beber siendo yo mujer samaritana. Ustedes saben que había una diferencia entre los judíos y los samaritanos. Los judíos miraban en menos a los samaritanos. Le pone la dificultad. Si subiera gente pide de beber, tú le pedirías y te daría gobierno. ¿Con qué va a sacar el agua si el pozo son? Y el agua que va a beber de aquí va a volver a tenerse, pero el agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para la vida eterna. Entonces ella iba relacionando todo esto materialmente. Ya se veía con una llavecita en la cocina de la casa. Cuando Jesús se da cuenta que la mujer no está entendiendo, entonces hace uso de lo sobrenatural. Ve y dile a tu marido que venga. No tengo marido. Y lo han dicho. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ahí la mujer abre los ojos y dice, me parece que eres profeta. Entonces cambia la conversación a un ambiente religioso. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, y nuestros padres que tenemos que adorar en el monte Gerizim. ¿Dónde es la cosa? Eso le dice ni allá ni acá. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Ahí la mujer quedó más confundida. Entonces apeló al último recurso. Cuando venga el Mesías, Él nos va a declarar todas estas cosas. Eso le dice, mujer, mírame. Yo soy el que habla contigo. Yo creo que todos los pelitos se le pararon. Dejó el cántaro, se olvidó del agua y se fue a la ciudad. Y lo único que decía era, conocí a uno que me dijo todo lo que soy. ¿No será este el Cristo? Media ciudad viene al encuentro con Jesús. Después decían, no tenemos necesidad que la mujer nos diga, porque nosotros mismos nos hemos encontrado con Cristo. Fuera de la puerta. Evangelizar y proclamar a Jesucristo. ¿Hay algo que proclamar de Jesús? Hay mucho, ¿no es cierto? ¿Cuándo? En cualquier momento, a cualquier hora, cualquier circunstancia. El Señor es fiel. Todas las oportunidades que tengo de hablar con gente que no conoce al Señor, aprovecho siempre para meter la cuña gloriosa de Cristo. La gente está muy necesitada. Aunque la sociedad está cada vez más lejos de Dios, sin embargo hay un hambre, una sed espiritual en la gente. Cree cualquier cosa la gente hoy. Pero tenemos que saber que nosotros estamos aquí en la tierra para cumplir con lo que Cristo nos mandó a hacer. Y extender el reino de Dios es tener en nuestro corazón y mente la visión de poner a toda persona bajo la autoridad de Jesucristo, para que Él sea reconocido como Señor. Amén. Segundo gran objetivo de Dios. Bueno, ahí hay una explicación. Extender el reino de Dios tiene que ver con el hecho de poner a cada persona bajo la autoridad del Señor en todos los ámbitos de la vida, reconociendo a Jesús como Señor.
prójimos. Segundo, que todos los que se entregan a Jesús como Señor sean transformados a la imagen de Jesús. Aquí está el proceso de formación, de hacer los discípulos, de ser discípulos a las naciones. Yo creo que este proceso, hermanos, tiene que ver con una acción espiritual del Señor, no es una cuestión mecánica, no es apenas un método. Que dice Pablo en Colosenses, digamos. Colosenses 1, 28, 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajo, lucho según la potencia de Él, no según la fuerza que hay en mí, según la potencia, el poder que de Él en mí. Hermanos, hacer discípulos no se hace con nuestra capacidad, ni empujando, ni presionando. Se hace por la gracia de Dios, atrayendo, dando ejemplo, guiando, no empujando. Amén. Amén. El pastor guía, no empuja el rebaño. Todos ustedes ejercen una labor pastoral al guiar una vida y más. Todos nosotros tenemos que ser guías y no empujadores. Que el Señor nos dé la gracia para presentar a Cristo discípulos formados a su imagen. Pablo decía en Gálatas que él sentía como dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Yo no sé si él sabía bien lo que era el dolor de parto, pero se imaginaría lo que significaba. La pregunta es, ¿nosotros sentimos el dolor cuando alguien va a nacer? Esto es muy importante, darle el valor a las vidas. ¿Sentimos el dolor cuando alguien se va? Hermanos, la sensibilidad de Cristo debe estar en nosotros. Él nos enseñó de distintas maneras. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es cierto que hay de repente ovejas que necesitan, en vez de callado necesitan la vara, pero eso no significa que se les va a echar fuera. Tenemos que tener presente que para formar discípulos tiene que haber un corazón de pastor. Amén. Aquí no es relación jefe-subalterno, sino padre a hijo. Amén. Una relación de familia, una relación sensible, donde el amor de Cristo supera nuestras necesidades. Bendito sea el Señor. El discipulado es un proceso paulatino y constante, es como la familia. Su estructura es dinámica. Primero nuestros hijos son pequeños, tienen problemas pequeños. En la medida que crecen, los problemitas van siendo un poquito mayores. Tenemos que ir creciendo con nuestros hijos. Nadie es padre por teoría. Había uno que tenía 7 teorías para criar hijos y él era soltero. Y siempre criticaba a los padres. Un día se casó y tuvo 7 hijos y no tenía la teoría. Se dio cuenta que había que aprender con el crecimiento de los hijos. Yo creo que es importante que nosotros crezcamos con los discípulos. No solo ellos tienen que aprender, nosotros también. Porque este es un camino de ida y vuelta. Amén. Para que pueda ser discípulo, alguien tiene que estar dispuesto a ser guiado y aprender. Este es el medio que Dios usa para la transformación. Próximo, por favor. El tercer objetivo de Dios, que todos los discípulos del Señor lleguen a ser una familia, un pueblo, etc.
Este objetivo cumple con el deseo de Dios de que seamos modelos para el mundo, siendo uno, relaciones sanas y firmes. ¿Cuál es el secreto para la evangelización? El mayor medio para evangelizar. Jesucristo lo declaró. Que sean uno, para que el mundo crea. Qué difícil ha sido esto para la iglesia. Pero es el secreto, es el medio mayor que Dios estableció, que Jesucristo lo dejó como una oración delante del Padre. Yo espero que esa oración sea respondida en este tiempo. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Que nos cuesta ponernos de acuerdo. Pero la iglesia no marcha según nuestras ideas. La iglesia marcha según lo establecido por el Señor. Y si todos estamos en el Señor, nuestras vidas están fundamentadas en Él, yo creo que no nos vamos a forzar para ponernos de acuerdo, vamos a andar en una misma línea, porque Él es el principal entre nosotros. Estamos en Cristo, vivimos en Cristo. Por lo tanto, caminamos en un espíritu. Amén. Esta realidad de la unidad de la iglesia, hermanos, no es una opción, es un mandamiento del Señor y es un clamor de Jesucristo al Padre. Yo creo que esto se va a cumplir. Cuando hablo con algunos, me han dicho, yo no creo que la iglesia va a llegar a ser una en la tierra. Yo creo que Jesucristo oró al Padre, esta oración va a ser respondida. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé, pero creo va a ser así. ¿Tú crees? ¿Crees que el Señor puede hacer milagros? Yo creo que sí, porque hay muchas cosas que han avanzado en este tiempo. De lo que se veía hace 15 años atrás, hoy día se ha avanzado bastante en la iglesia. Hay muchos problemas todavía que superar, pero el Señor lo puede hacer. Amén. Empecemos por nosotros. Amén. Empecemos por la congregación, después con otros hermanos. No critiquemos, no juzguemos, amemos y oremos para que la iglesia sea una. Cuando te encuentres con un hermano de otro grupo que diga que qué iglesia eres, de la misma tuya. Somos de la misma. ¿Cuántas iglesias vino a fundar Jesús? Una. Sí, es muy sencillo. Somos de la misma iglesia. Es que no cantamos los mismos cantos, no importa. Es que ustedes son más apagados para cantar, no importa. O son demasiado movidos. Esas cosas no me interesan mucho. Me interesa tener un corazón que ama, que acepta a su hermano, porque ha sido limpio por la sangre de Cristo. El cuarto objetivo, que todos los discípulos lleguen a ser un factor de influencia en la sociedad, desde su medio ambiente diario. Jesús nunca pensó en una iglesia convento. Jesús en una iglesia sal y luz. Amén. ¿Qué hace la sal? Cuando tú le echas la sal a la comida, hermano, ¿se queda allí en el centro? No. Empieza a revolver, ¿no es cierto? Empieza la comida a ser influida por toda la sal. Pero la sal, para que salga, tiene que ser movida. La sal en el salero no sirve si no se mueve y se esparce. Hace falta que el Señor agarre estos saleritos y los empiece a mover. Y Él nos va a sacar de aquí, hermano, de las 4 paredes, y nos va a mover allá afuera para darle sabor a la vida, esa vida que la gente no puede vivir tranquila, vive angustiada, vive con problemas. Y nosotros, viviendo en un medio entre la gente, tenemos que ser luz. En una ciudad sentada sobre un monte,
no se puede esconder, se ve de lejos. Ustedes no saben todo lo que la gente nos observa. Yo vivo en un barrio donde mis vecinos salen en la mañana, llegan en la noche, casi nunca nos vemos, pero nos conocen de pe a pa. Si alguien pregunta por Cristian Romo en el barrio, todo el mundo sabe, el pastor, y está, no está. Un día había alguien tocando el timbre y le dijeron, no, si el pastor no está. Nos observan los movimientos, nuestro comportamiento. Y lo más lindo es cuando alguien te dice, me gustaría ser como ustedes. Cuando alguien te dice así, te da una alegría y entonces viene la oportunidad para ser como yo. Es tan sencillo. Algo que yo hice, entregué mi vida a Cristo y Él me cambió. Yo era peor que tú, pero el Señor me cambió. Qué tremendo es esto. Ser sal de la tierra, es influir en el medio ambiente. Un día le pregunto a un hermano, ¿cómo está tu testimonio en el trabajo? Nadie me ha preguntado si soy cristiano. Sin vergüenza. Eso no se pregunta, eso se tiene que notar. Tiene que notarse en tus palabras, en tus gestos, en tu manera de ser. Tiene que haber una expresión, ¿o no? La luz se nota en las tinieblas. Claro que sí. Mientras más oscuridad hay, mejor se ve la luz. De tal manera que tenemos que tener claridad, hermanos, que nuestra misión aquí en la tierra es proclamar a Cristo, llevar a la gente bajo la autoridad del Señor. Comentaba con mis hermanos en el retiro que tuvimos recién que he estado observando y me he dado cuenta que hay una generación casi entera que se quedó paralizada, profesionales, estudiantes, como que no han entendido la misión que tienen en el mundo. Yo ruego a Dios que despierte el espíritu de todos nuestros hermanos. Le he dicho al estudiante universitario, ustedes tienen 5 o 6 años que pasar por la universidad, dejen un legado de Cristo allí, proclamen al Señor, a sus semejantes, no dejen pasar el tiempo. Tenemos tantas oportunidades. A los profesionales que después entran a un medio diferente, Dios te envía allí a hacer su obra. Yo les diría en esta mañana, ¿cuántos de ustedes quieren ser misioneros? Ninguno. ¿Cuántos quieren tomar la misión que el Señor nos encargó de ir y hacer discípulos a las naciones? ¿Hay alguno aquí que quiera hacer eso? Muy bien, es muy sencillo. Esta mañana vamos a orar para que el encargo que el Señor te da y nos da pueda revivir en ti el fuego que está apagado y le falta echarle combustible. El Señor va a encender ese fuego en ti para cumplir con lo que Él quiere que hagas. Amén. Y no te olvides que lo que el Señor ha dicho, Él lo va a hacer. Y Él no va a cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Pónganse en pie un momento, vamos a dar gracias a Dios.